yo estaba con dos niños pequeños que tenían 3 años, que hacían de mis hijos pequeños, y el que hacía mi marido se puso a gritar, María, María, y en la propia calle empezó a salir la gente por las ventanas. Claro, porque de repente había un tipo gritando, María, Gritando. María, María, María. Entonces la gente pues se asomaba y ¿qué pasa aquí? Entre estrellas, entre estrellas. Team TJ, el día de hoy nos acompaña una gran invitada de lujo, como en todos los programas, directamente desde España. Ella es actriz de cine, teatro y televisión. La hemos visto en proyectos como Tu Hijo, 100 años de perdón, La que se avecina, Vis a Vis, Raíces y Trenzas, y próximamente la estaremos viendo dentro de la serie Feria de Netflix, y estoy hablando nada más y nada menos que de Sauce Ena. ¡Fuerte el aplauso! Hola, Hola, hola. ¿Nos ¿qué tal? escuchas? Sí, ahora sí. Súper. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, con mucho frío, pero aquí Sí. listos. Bueno, también frío hace por aquí, ¿eh? Sí, que me dijeron que la semana pasada o hace unos días nevó por allá, ¿verdad? Bueno, Madrid y todo lo que viene siendo Castilla-La Mancha estaba todo lleno de nieve, no se podía salir, todavía hay hielo por las calles, estuvo un par de días bloqueado el tráfico, hubo una nevada muy, muy fuerte para España, no estamos acostumbrados. Wow, sí, me han comentado, me había comentado Irene, me dijo, acaba de nevar y todo, y ha sido un Sí. relajo. Pero bueno, por acá está también haciendo frío, pero pues acá en Tijuana no neva, entonces, este, no nos tocó. Bueno, pues primero que nada queremos darte las gracias por aceptar la invitación, por estar el día de hoy aquí acompañándonos. Es un honor para nosotros poder platicar un poquito, conocer de tu trayectoria y que todo nuestro público te conozca un poquito más también. Gracias a vosotros por interesaros. Bueno, pues por ahí me dijeron en la entrevista pasada que allá en España ya no hay cuarentena como tal, ¿verdad? Bueno, no hay medidas, o sea, no, no tienes que estar encerrado, o sea, no puedes salir de casa, hay toque de queda, depende de la comunidad, es en una hora o es en otra, en algunas comunidades se han cerrado los bares, en otras no, en unas no puedes salir de tu pueblo, no puedes ir al pueblo de al lado, a la localidad de al lado, en otras sí, es que es muy lioso porque va por comunidades autónomas, entonces hay muchos chistes al respecto de que esto es un poco lío. Pero sí, de momento lo que no hay es confinamiento, no hay lo de tener que estar en casa confinado y quedarse sin poder salir. Se supone que sí se puede salir y, bueno, con restricciones según la zona. Claro, pero de igual manera nos gustaría preguntarte, que es una pregunta que por acá en México todavía seguimos encerrados, digo, podemos salir a hacer las compras, al doctor, algunas personas ya están yendo a trabajar y todo, pero de igual manera nos gustaría preguntarte, ¿qué hiciste tú durante la cuarentena? Bueno, a mí me pilló en España porque yo vivo entre España y Francia, entonces justo tenía una semana en Madrid y me pilló en Francia, perdón, en España, me iba a volver el 14 de marzo, yo tenía un vuelo para volverme a Francia, yo me había ido de mi casa de Francia sin el ordenador ni nada porque me había ido para una semana y se acercaba la fecha y mi padre me dijo que no me fuera para Francia, mi madre también, y me fui a mi pueblo. Entonces, bueno, estuve los primeros 15 días aislada porque venía de una ciudad y no quería, y luego ya pude salir al supermercado y tal. Al principio no salía, me traía la comida a mis padres porque yo estaba en una casa distinta. Y nada, en un pueblecito, entonces en realidad, bueno, en una casa de pueblo, con terraza,
en ese sentido, como tuve mucha suerte, ¿no? Que ha habido gente que ha tenido que estar encerrada en un espacio muy pequeño o sin vista en la ciudad de mucha gente, pues pisos interiores. Yo en ese sentido pues estuve bien, tenía chimenea, entonces pues, Pues asaba muchas a gusto patatas. de cierta manera. Sí, o sea, en realidad lo que viene siendo en lo práctico, mucha suerte, muy afortunada de poder pasarlo allí en mi pueblo. Y luego también lo pensaba, digo, menos mal que me he venido porque aunque no haces nada, el hecho de estar cerca de tu familia, porque si estás en Francia o lejos y pasa cualquier cosa, difícil de moverse, imposible, entonces por lo menos decir, bueno, no pasó nada, afortunadamente, pero de esto que dices, te quedas más tranquila, aunque sabes que están a 50 metros, ¿no? ¿Cómo fue adaptarse a esta nueva modalidad como actriz y maestra? Bueno, como actriz, ¿sí? Y maestra, que sabemos Bueno, que ya es hace bastante maestra. tiempo que no doy clases. Ok. Hace bastante tiempo que no doy. Di un curso, di un curso en octubre en el Festival de Cine de Montpellier a través de una escuela. Por primera vez di una clase en francés, pero fue un día de un solo día. Fue muy raro para mí porque, claro, era todos con mascarillas. Yo estaba obsesionada todo el rato abriendo ventanas y hacía un poco de frío, entonces los alumnos estaban un poco, pero yo estaba todo el rato, abría unas ventanas, entonces abría las de un lado, porque tenía como ventanas por un lado y por otro, entonces abría las de un lado, y cuando los de ese lado ya tenían frío, pues cerraba la de ese lado y abría Y abría la otra. sí, y les decía a los de la clase, quien tenga más frío que se vaya a este lado, les coloqué según eran más frioleros o no. Había unas chicas que se pusieron en el lado de la estufa y los otros que no tenían tanto frío cerca de la ventana. Era raro, era muy raro. Y además yo, francés no es mi idioma materno, entonces expresarme con la mascarilla me costaba más, ¿no? Como, sentía como que hacía mucho más esfuerzo. Y les decía, ¿me entendéis? ¿Me entendéis? Me decían, sí, sí, te entendemos, pero yo estaba como preocupada. Sí, no, y es que nos ha Y traído muchos retos, ¿no? Sobre todo, los que somos actores, ha sido una cosa también horrible. Nosotros, por ejemplo, yo estoy estudiando la licenciatura en teatro por acá en ujú, Tijuana y ujú. nosotros, pues, seguimos encerrados, digamos, ya vamos para el año encerrados y dejamos de ir a la escuela desde hace un año y hemos tenido que seguir en línea. Y este semestre que acaba de terminar, fue nuestro primer montaje y montamos un clásico y tener que estar actuando con mis compañeros frente a cámara, o sea, fue un súper reto, un súper, súper reto. Sobre todo cuando hay tantos distractores, ¿no? En casa también. Sí, yo no sé, y yo creo que hay algo, una vez, no sé quién, no sé dónde leí o dónde vi, que cuando hablas por Skype, te agotas mucho mentalmente, porque en realidad hay mucha información, primero muchas veces hay un retardo, ¿no? Y luego mucha información que obtenemos del otro es información no verbal y con el Skype se pierde un poco porque entonces tenemos que hacer como más esfuerzo para hacernos entender y tenemos que prestar más atención. Cuando la persona está enfrente no tienes que estar tan concentrado porque la información te llega como más rápidamente, entonces tú puedes estar más relajado, mientras que cuando estás con a través de una pantalla, aparte que tienes luz directa a los ojos, entonces la concentración es como mayor, entonces el cerebro se agota mucho, ¿no? Resumiéndotelo así, vamos, resumiéndolo un poco a grosso modo, porque tampoco, o sea, me acuerdo muy bien exactamente lo que decía el artículo, pero sí que hablaban de eso. Y yo lo pensaba, digo, es verdad, porque el teléfono y el formato comunicación, sobre todo cuando ya va más allá de lo que normalmente haces por teléfono, ¿no? Sino que ya va en lo social, ya de repente es todo el día, tu comunicación es a través de una pantalla, entonces el cerebro está muy agotado. Claro, Mm. diferente. Y luego en el rodaje el otro día estábamos, claro, yo como cuando estás rodando, pues cuando estás en plano, cuando estás rodando el plano te quitas la mascarilla Sí. y están todo el rato haciéndonos PCR y tal. Pero claro, yo estaba el otro día en rodaje, me había quitado la mascarilla y veía a todos mis compañeros, me ha pasado una cosa que estás con los compañeros todo el rato y nunca les ves la boca.
Entonces de repente un día uno sale a fumar, se va ahí y se quita la mascarilla y dice, o de repente un día a la hora de comer, porque comemos como con una especie de separadores con metacrilato, Ya. pero de repente pasas al comedor y entonces ves a tus compañeros, que además comemos por grupos, yo solo puedo comer con los actores, cada uno como con su grupo, pero pasas por ahí y ves a un compañero o una compañera que le ves la boca. Y yo me acuerdo que decía, ay, es la primera vez que te ve la boca. Porque, claro, tú no te das cuenta, pero cuando tú ves unos ojos así, tú te imaginas el resto. El cerebro tiende a completar. Entonces, tú te has imaginado el resto de la persona. Entonces, cuando se quita la mascarilla es como que hay una cosa como de que te hace así el cerebro hasta que se ubica, porque no la veías así, ¿no? Claro, claro, Pero son claro. gente con la que llevas trabajando un montón de tiempo y con la que ya has contado chistes, o sea, que ya son más o menos cercanos y no les De has todos visto la modos, cara. ¿no? Hay como ese, como A mí es, eso me parece muy triste, me sí, parece muy triste. Yo miraba a la gente y decía, qué bonito cuando no había mascarillas y le veía la cara a la gente, ¿no? O sea, pero bueno. claro, y sobre todo estar, ¿no? Aquí juntos y convivir, tomarse un café, estar platicando, riendo, etcétera, y de repente nos los quitan y tenemos que estar 1 metro separados y es como, ¿no? Entonces está difícil. A mí me está, eso la verdad que me cuesta y me da mucha pena. Mm. Pero bueno, es lo que hay, así que es lo que hay. Claro. Tampoco, pero bueno, a mí me da pena. Mm. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a iniciar. Y primero que nada, me gustaría preguntarte, ¿cómo iniciaste en el mundo de la actuación? ¿Cómo inicié en el mundo de la actuación? Pues no sé, yo había hecho de pequeña obras de teatro y había hecho en la universidad, yo empecé una carrera y en la universidad un verano había hecho un curso en Cristina Rota en una escuela de Madrid y luego me fui a estudiar la carrera, pero me apunté en los grupos de teatro universitario, en varios, estaba todo lo que podía. Y ahí empecé a hacer obras, ya con más público, con más... Había hecho alguna en el instituto, pero así. Y, y luego dejé la carrera y me puse a estudiar teatro. Empecé en una escuela, luego en la escuela de cine, luego con otros profesores. Y no sé, o sea, a mí las ganas me vinieron haciendo teatro universitario, yo creo. Y en el instituto yo ya tenía ganas de... A mí me gustaba mucho, mucho, me ha gustado mucho las artes escénicas y siempre me ha gustado mucho el cine, entonces. Pero bueno, me vinieron también poniéndome yo delante de un público en la universidad y diciéndome esto me encanta. Claro. Eres licenciada en la técnica de Lecoq por la Escuela de María del Mar Navarro. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, la técnica Lecoq, no sé si la conocéis mucho, pero es una técnica que viene de Jacques Lecoq, de Francia, entonces trabaja muy desde lo físico, ¿no? El Trabaja muy cuerpo, desde el trabajo corporal. la Ujú. máscara neutra. Claro, entonces para mí me parece como primordial y básico haber estudiado eso, porque al fin y al cabo nuestra herramienta en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces poder trabajarla técnicamente me parece muy interesante. Luego Mar Navarro es para mí una de las docentes, de las mejores docentes que he conocido en mi vida. Eh, Te puede gustar más o menos la técnica, pero es una persona que te enseña lo que sabe. Y es muy rigurosa con la puntualidad, es muy rigurosa con el ensayo. Entonces, para mí también empezar en esa escuela, bueno, empecé en otras, pero como la primera sí que me formé y que terminé y que fue esa, eh, me parece que enseña muy desde el rigor y desde el juego, desde poder ser riguroso es como muy, tiene que ver también con el deporte, ¿no? Hay que ser riguroso como un deportista y hay que y luego también tiene que ver con, se trabaja mucho desde el no, no funciona, no funciona, no es así, ¿no? Entonces, aprendes también, y de hecho creo que había veces que debería volver a hacer la escuela para recordarlo, no, aprendes un poco que cuando no algo no funciona, a que no te afecte, o sea, desde luego la escuela te hace fuerte como actriz y como creadora, trabaja con actores para que creen sus propias, el trabajo de final de carrera era crear tu propia obra y escribirla tú y dirigirla tú. Y había mucho, cada semana, cada 2 semanas había que crear una pequeña obra de 10 minutos, de 5 minutos, pero todo el recorrido es, con cada tema o bloque se va haciendo una creación. Entonces,
para mí me da una base muy, muy, muy importante para mí, para mi formación. Aunque luego haya hecho otras técnicas y aunque luego en ciertas cosas me parece que no solamente te da una base técnica, sino que también ¿cómo te diría? ¿Cómo diría? Como la aproximación al oficio, te crea mucho oficio en pensar esto como un oficio y que si algo no funciona se prueba de nuevo y no, no es como, ay, no entrar en lo psicológico, entrar venga, pues vamos a buscar la forma de que funcione, pues vamos a verlo, ¿sabes? Como muy, muy deportista, muy técnicamente, ¿no? Claro. Y para mí eso creo que me ayudó también como a crearte los cimientos de luego lo que va a ser tu profesión, ¿no? Claro. Como ya mencionamos, dentro de la técnica del ECOC se desprenden varias ramas, como es la máscara neutra, el cuerpo poético, el clown, la comedia física, entre otras cosas. ¿Qué es lo que más disfrutas? Bueno, esa pregunta depende del momento, ¿no? A mí, por ejemplo, la máscara neutra era muy técnica, a mí se me daba muy bien la técnica, entonces eso como que lo dominaba bastante bien. Luego las máscaras larvarias y las expresivas me gustaban mucho, pero por ejemplo las máscaras de la comedia del arte y las medias máscaras, las que sí que hablan, me costaba muchísimo, eso para mí era darme... El clown me costaba muchísimo, muchísimo, y sin embargo ahora el clown me encanta, o sea, cuando yo estaba estudiando el clown era era darme golpes contra las paredes, o sea, no lo pillaba, no lo pillaba. Y nos contó una historia muy bonita, Mar, porque no sé si sabéis de dónde viene el clown, Sí, cómo surgió el clown. El clown viene, lo contamos para los oyentes que nos vean, no, el clown viene en el circo cuando rodeo. los trapecistas o los acróbatas se lesionaban o ya eran mayores y ya no podían seguir haciendo su show, sus espectáculos, se hacían clown. Entonces los clowns siempre eran las personas más mayores, con más experiencia, generalmente un poco rotitas o por accidentes o porque ya no puedes hacer lo que hacía, ya no puedes hacer la cuerda floja. Entonces hay algo como de mucha sabiduría, de mucho pozo, de mucho saber estar delante, de mucho entender al público y el ritmo del público y de muy poco, ya no tener necesidad de fingir nada, de ser nada que no eres, no tener, ya eres el viejito, cojito, que no sirves para nada, entonces pues por lo menos sale y hace reír, pero eran los que tenían más experiencia. Entonces Mar nos lo contó, dice, de todas formas no os preocupéis porque no seréis buenos clown hasta que tengáis 80 años. Entonces dije, bueno, No, vale, y o sea, el aparte, clown no lo entiendes hasta que tienes 80 años. definitivo, ¿no? Entonces, Y bueno, aparte, la ventaja del clown es que, pues, el error es lo que te sirve. Entonces, este, claro, la premisa del clown es aprender a burlarse de uno mismo, ¿no? Entonces, yo tengo la fortuna de que llevo 3 semestres que tomo la materia y me fascina, o sea, me encanta, me encanta, me encanta. Y la comedia a mí era algo que nunca, o sea, no creí que fuera a formar parte porque o sea, me daba miedo, de repente decía, ¿cómo me voy a parar enfrente del público y burlarme de mí, no? O sea, y hasta que no dije, voy a entrar para probar la materia, quedé fascinado, o sea, claro. porque es la forma más inocente, más humana que tenemos, ¿no? Nosotros. Sí, más, Entonces, más directa y más honesta. Es que en el clown no puedes fingir, es que es lo que es. Entonces, es lo que es, ¿no? Y a mí, cuando estaba en Mar, el clown era horroroso, o sea, no me salía ni para atrás eso. Y bueno, pues años después he hecho otros cursos y tal, pero yo para mí era como, bueno, era como, lo hago porque me gusta, pero sé que lo hago para que no me salga. Para ser un desastre, para reírte de pena, de decir, ay, pobrecilla, chavalilla, que está haciendo el ridículo, pero no por hacer el ridículo, o sea, es que es horroroso. Pero luego, años más tarde, cuando me puse a dar unos cursos que hacía con Proesdra, en una asociación que organiza cursos todos los años, y que yo había estado de estudiante, pues luego me fui de profesora con otra cosa, y mi profesor, uno de mis profesores de clown de hacía años, fue mi compañero de profesor, ¿no? Que a mí siempre me hizo mucha, mucha ilusión, Jesús Jara. Y me apunté, los profesores nos podemos apuntar a los cursos de los demás. Entonces me apunté otra vez al curso de clown que hice con él, o sea, hace mucho tiempo, y ahí lo pillé.
pero ya habían pasado 10 años. No, Sí, sí, es definitivamente, yo creo que es una de las ramas más bonitas que hay. Digo, muchas, ¿no? Por ejemplo, la máscara que de cierta manera son primos lejanos, ¿no? La bufonería y todo esto, que también más o menos va encaminado, pero sí, definitivamente creo que la comedia física y todo lo que lo envuelve sí. completamente. Pero Sí, bueno, fíjate, a mí la bufonería era, los bufones también eran una cosa que me costaba un montón, un montón. Y, y sin embargo, cuando yo ya años después pillé mi clown era muy bufonesco. Es sí, decir, mi clown es muy, muy capullo, muy Augusto. es muy mala y escatológica, y, ¿sabes? Es como algo tenía yo ahí bloqueado con que no querría yo parecer eso o algo. Que fíjate luego que los bufones y el clown se me daban mal, ahora que pilla a mi clown es muy bufonesco y es muy capulla, es muy mala mi clown. No, el clown por el que yo siempre me he movido es el blanco. El clown blanco ha sido como mi... No, no, yo soy acidita, yo soy la clown que intenta reírse de los demás clowns. Bueno, Y pues si le puede hacer putaditas, mejor. continuaremos porque si no, aquí vamos, yo me puedo quedar aquí 3 horas hablando de clown. Sabemos que hablas francés, inglés y portugués. ¿A qué edad aprendiste estos idiomas? Bueno, el inglés lo aprendí desde la escuela y desde siempre me había gustado, entonces yo sacaba muy buenas notas en inglés. Luego, además, cuando estaba en el instituto me dieron unas becas, dos veranos para ir a Inglaterra en verano con una familia a estudiar inglés. Entonces el inglés lo aprendí, es un poco como el que tengo mejor base de inglés. Y yo trabajaba en el restaurante de mi padre, y venían muchas veces los ingleses y los americanos y hablaban en inglés, y entonces en mi pueblo la gente siempre decía, hay que ver que no hacen ni el esfuerzo de hablar español, y yo que no lo hagan, así practico. Entonces yo hablaba con ellos feliz de la vida, me daba igual que no hablara, me encantaba que no aprendiera ningún extranjero español, así yo podía practicar en mi pueblo. Entonces el inglés lo aprendí más pequeña, no de niña, pero sí pues del colegio, del instituto. Y luego el francés lo aprendí porque un verano, mientras yo estaba estudiando, me tenía que buscar un trabajo, y pensé, pues para buscarme un trabajo de verano en España, me voy a buscar uno en Francia y aprendo francés, ¿no? Para trabajar en un bar en España. Entonces me fui allí a trabajar en una joyería, gracias a una amiga de mi familia que me consiguió el trabajo en la joyería diciendo que hablaba francés. Yo no hablaba francés nada. Ella me dijo, tú no te preocupes, yo te enseño. Me fui tres tardes a tomarme un café a su casa, y como era una joyería, pues me enseñó a decir buenos días, madame, monsieur, anillo, me enseñó a decir anillo, collar, pulsera, pendiente. Y entonces llegué allí y llegué con el encargado, me explicó todo, yo no entendía, yo decía que sea todo, no entendía nada, nada de nada. Me explicó, yo me fijé que ponía sauce, en el horario que me enseñó ponía sauce el domingo a no sé qué hora, entonces yo entré el domingo a esa hora y dije, bueno, la primera semana no trabajé con mis jefes, trabajaba con compañeros y me ayudaron un montón, y a la segunda semana ya trabajaba con mis jefes, pero yo ya sabía el francés suficiente como para atender a alguien en la tienda. Wow. Entonces lo aprendí de mayor y lo aprendí sin estudiar, lo aprendí en la calle, literalmente. Entonces decía muchas barbaridades, porque claro, de repente piensa que yo trabajaba con gente de mi edad, eran jóvenes, entonces claro, decían cosas como, por ejemplo, imagínate que te dicen, cierra el pico. Tú escuchas a alguien que está diciendo al otro, no sé qué, y el otro dice, cierra el pico, ¿no? Entonces, tú entiendes que cierra el pico es cállate, porque tú has aprendido que cállate se dice así, cierra el pico. Entonces, luego llega el jefe, mi jefe, que me gastaba mucha broma, y estaba yo atendiendo y me decía la señora,
mira qué graciosa la española que tenemos aquí, no sé qué. Y yo, ay, me desconcentraba, ¿no? Y yo súper concentrada para poder hablar. Y él se reían de mí un poquito, entonces le digo a mi jefe, digo, Daniel, cierra el pico, por favor. En plan, que además es una expresión mucho más, es como, significa tu hocico, ¿no? Cierra el puto hocico. Entonces dije, Daniel, cierra el puto hocico. Porque yo no sabía decir cállate, yo sabía decir cierra el pico porque es lo que había oído, ¿sabes? Pues eso me pasaba todo el rato. Y luego el portugués, yo estuve trabajando, haciendo una gira, tuve un año mucho trabajo en teatro, tenía dinero ahorrado, entonces me quería ir a Tailandia. Pero un compañero de mi obra de teatro, que es acróbata, que de Brasil, me dijo, ¿por qué no te vas a Brasil? Que tal, y que además es invierno, allí luego en febrero son los carnavales, tal. Y pensé, pues es verdad. Entonces, en vez de a Tailandia, me fui a Brasil. Y estuve allí 3 meses y pico y aprendí portugués. Y luego, años más tarde, fui a hacer un proyecto con una productora que se llama Cinema no Interior, cine del interior, que iba por pueblos y entonces íbamos un equipo de cineastas y dábamos clases a la gente del pueblo, a los niños, a los adultos, todos juntos, y después de una semana ellos escribían su corto, actuaban su corto, grababan su corto y así. Entonces di clases en portugués porque yo iba a tener un traductor que nunca vino, que me dijeron, no, tranquila, tú tienes un traductor. Y yo no tuve traductor, ahí el traductor no vino en la vida, venía y se iba. O sea, Total. ahora sí que te tocó, ¿no? Como dicen en la Universidad de la Vida. Sí, pero el único idioma que he estudiado realmente es el inglés. Los demás le he hecho mucho morro, pero... Bueno, yo en Francia, de trabajar y de vivir y de rodar allí, pues también he mejorado y bueno, hablo bastante bien francés, pero nunca lo he estudiado. Entonces, pues bueno, soy un poco... invento un poquito. De todos los proyectos que has participado, ¿cuál ha sido el que te ha traído un mayor reto? Mayor reto. Mira, hubo una época que hacía un proyecto y decía, qué difícil, esto va a ser lo más difícil que haga en mi vida ya, a partir de ahora. Y el siguiente proyecto decía, qué difícil, esto va a ser lo más difícil que haga en mi vida. Ahora ya a partir de ahora, y llegaba otro personaje y ya, joder, qué difícil. Ya después de esto, estuve con 3 proyectos seguidos diciendo eso, como diciendo, oh. Entonces, no sé, yo hice Ocupa Teatro en Argentina y en España, que era teatro con la gente muy cerca porque lo hacíamos en lugares no convencionales. Entonces, por ejemplo, uno era en una cocina de una especie de hostel, de hotel boutique, que tenía como una cocinita y cocinaba bizcochos y tenía a la gente sentada, o sea, yo lo hacía en una mesa y la gente estaba sentada alrededor de la mesa y eso a mí pues me supuso un reto muy grande, ¿no? Se repetía varias veces, Luego hice teatro para un solo espectador, que también esto se hizo en Nueva York y en Sao Paulo en Buenos Aires, y el director Matías Umpierrez, un argentino maravilloso. Yo tenía que hacer teatro en el metro para un solo espectador, le metía dentro del metro, lo llevaba a una estación, lo bajaba en otra estación, y estaba todo medidísimo y parecía todo, la gente no se daba cuenta que eso era teatro porque era para una persona y los demás del metro pensaban que era una persona hablándole a otra. Entonces, claro, fue un reto alucinante porque te pasa de todo. No es que te corten el metro y tú estás ahí haciendo teatro, no, es que tú vas con una persona haciendo teatro y solamente esa persona sabe que estás haciendo una obra de teatro y tienes que estar pendiente de muchísimas cosas. Claro. Entonces eso fue, y lo repetía 6 veces media hora de obra. Entonces era una cosa, por ejemplo, esos fueron grandes retos. Interesante. No había escuchado yo de teatro para una persona. Pues sí, sí. Si te metes en Matías Umpierre, se llama el director, de Argentina, lo ha hecho en varios sitios. Y si te metes en teatro, creo que hay una web que todavía está, que es teatrosolo.com, lo ves, eran 5 obras en 5 espacios diferentes, una en la calle, otra en el metro, otra en una casa, otra en un museo y otra en la parte de atrás de un teatro, en los camerinos y las bambalinas, ¿no?
Y claro, en concreto el de la calle, que era en la calle, el Lavapiés, Claro, y el del metro eran muy complicados porque claro, te pasaba de todo. La gente, había veces que la gente te hablaba, o una vez uno nos pidieron hacer una foto, y la persona no sabe si eso forma parte de la obra del teatro o no, pero tú no puedes, porque no es de improvisación, no es un pasacalle, no es improvisación, hay una historia, ya además acababa llorando, era como muy emotiva, empezaba como muy ligera y acababa fatal. Entonces, claro, la persona que venía estaba como, había algunos que no sabían si esa era la obra de teatro, claro. ¿no? Que ellos habían comprado una entrada, estaban allí, pero yo me ponía a hablar con ellos y ellos me miraban así como diciendo, no, es que estoy esperando una obra de teatro. Y yo, nuestra premisa era nunca decir que nosotros éramos los actores. Entonces, claro, era un reto. Claro. Claro. Me suena un poquito que creo que es lo más parecido a lo mejor que puedo identificar con el teatro de calle, que también va a Ya, esta premisa. yo hice mucho teatro de calle después de terminar la escuela de mar, pero hay algo que no es lo mismo, porque en el teatro de calle, primero, toda la calle sabe que estás haciendo teatro, ¿no? Y tú estás como blanqueado, estás como expuesto como actor. Mm, es decir, se sabe que eres el actor y de hecho si hay algún problema, tú como actor puedes, pero en esta eh, la gente alrededor no sabe que estás haciendo una obra. La persona que sube tampoco sabe dónde va. Claro. ¿Entiende? El teatro de calle hay algo más que el público se pone, mira, si quieres se va, pero no. Bueno, puede haber un pasacalles, pero no es tan. Se parece, pero no, porque luego en realidad parece cine. La forma de actuar es para una sola persona, estás hablando con ella, los de alrededor no saben que eso es teatro. Entonces, es curioso, es muy curioso. Es que Y a mí nosotros, me pasaron. ¿A vosotros? adelante. ¿Vosotros? Que nosotros, en uno de los ejercicios, hacíamos varios ejercicios dentro de la materia de teatro de calle, y precisamente era así, o sea, íbamos, nosotros preparábamos, no sé, ni siquiera eran escenas, eran como nada más ejercicios que hacíamos, Situaciones. ajá, e íbamos a un lugar, pero nadie sabía, o sea, con los transeúntes, pero nadie sabía que si estábamos haciendo teatro o no, o sea, simplemente era como, ya íbamos a la cafetería, y de repente llegábamos y empezamos a hacer algo, y de repente la gente era como, y eso, ¿no? Y unos se quedaban, otros se seguían de largo y todo, y de repente, Claro. vámonos. Mm, sí, sí. Claro, tiene que ver con eso. Claro, tiene que ver con eso. A mí también me hacía pensar a cuando yo hice esos ejercicios en la escuela. Mm, por otro lado, tiene que ver con que nadie tenía que girarse a mirar. Es decir, tú no podías llamar la atención porque, es decir, la gente no es que dijera, uy, ¿qué pasa aquí? No, es que no se daban cuenta, Ya, ¿entiendes? Que eso era ok, una ficción. ok, Porque tú no llamabas la atención, tú solamente lo hacías para esa persona, sí, ¿entiendes? Entonces, la gente no te miraba. Tú estabas en el metro, pues como cuando dos personas hablan. ¿Entiendes lo que quiero decir? Una persona habla porque la otra persona no hablaba. ¿Entiendes? entonces hay La que otra persona buscarlo porque miraba, suena muy interesante. pero los demás no sabían que eso era una obra de teatro. Ok. Pero es que tampoco, tampoco miraban como que pasara algo extraño. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, No es que era tuviéramos algo una acción. cotidiano, era algo Claro, cotidiano. exacto. Era una cosa más de las que en el metro pues hay gente. Y claro, el propio espectador no sabía si la gente le miraba o no le miraba, si había otras personas que estaban implicadas en la obra o no, quiénes eran actores, quiénes no. Él no lo sabía. Como ya comentamos, fuiste profesora en el estudio Juan Cortina de Madrid y en el taller Impro Musical. ¿Qué te lleva a la pedagogía? Bueno, a mí la verdad que siempre me ha gustado mucho la pedagogía y, y yo creo que cuando doy clase y me pagan, debería pagar yo porque yo creo que aprendo más que los alumnos. Entonces, hay algo como siempre pienso, soy una usurpadora, son ellos los que me tenían que pagar. Sí, entonces a mí
no sé, a mí me gusta mucho la pedagogía, me gusta mucho dar clases. Ahora ya te digo, hace tiempo que no lo hago porque también desde que vivo en Francia y que estoy entre Francia y España es complicado porque requiere una continuidad, ¿no? Con un grupo y yo no la tengo. Entonces, no. Y, y no sé, yo creo que si hubiese estudiado cualquier carrera que no fuese interpretación, creo que también habría acabado dando clases. Me gusta. En mi Oye, familia paterna todos son maestros o profesores de instituto, catedráticos. Mi abuela fue una de las primeras catedráticas de historia de España y yo creo que lo llevo como en la sangre. Mi padre, que es el único de toda la familia que no, porque además todos son profesores de instituto de universidad y se han casado todos con profesores de instituto de universidad. Entonces, mi padre, que es el único que no, es muy buen pedagogo. Siempre que enseña algo lo explica muy bien, enseña muy bien a conducir. De hecho, tiene la tendencia como yo creo que a mí también me pasa repetir las cosas, un poco como los profesores, ¿no? Hasta que se entienden bien. Y yo creo que a lo mejor me viene un poco por ahí, que en mi familia son todos muy maestrillos, no sí, sé. no, es que es algo muy bonito y como tú dices, de repente uno va a dar clases, pero terminas también aprendiendo tú muchas cosas, ¿no? Y de repente hasta retomas cosas que ya se te habían olvidado a lo mejor en el momento y de repente es como, claro, o sea, claro, eso. Sí, sí, es verdad. ¿En qué serie te gustaría trabajar o con qué actor? ¿Con qué actor? Dios mío, eso sí que sí no lo puedo ni decir. Es que me gustaría trabajar con tanta gente, es que veo cosas y pienso, mm, ¿y en qué serie? Me cuesta un montón, es que es... A lo mejor alguna que estés viendo reciente, que hayas visto recientemente. Mira, yo, por ejemplo, vi Sex Education y me reí tanto, me gustó tanto, me, me encantó. Pero, por ejemplo, Breaking Bad es una de las series que más me han gustado y que tiene unos guiones buenísimos y no sé, no sé, la vi 2 veces y en la segunda le pillé un error de guión, una cosita muy chiquitita, que ya ni me acuerdo de lo pequeña que era. Y no sé, luego ahora estoy viendo la serie This Is Us, que es alucinante cómo se tratan, o sea, los personajes, ¿no? Cómo se van tratando las historias de los personajes. Es una serie de personajes, que las situaciones, es que son los personajes los que importan y te van contando, ¿no? Como su vida. Me parece que hacen un trabajo buenísimo todos los actores y muy bueno. Y tiene unos textos maravillosos, maravillosos. Luego hay no sé, hay, por ejemplo, sitcom tipo ¿Cómo conocí a tu madre? O Friends, ¿no? Que siempre dice, jo, tiene que ser guay trabajar en una sitcom que funciona, que hace Sí, reír, que, ¿no? Que tienes un personaje tanto tiempo y que cada vez son cosas más vistas, o sea, como cosas que van pasando también como muy graciosas. A mí, no sé, creo que me gustaría trabajar en una sitcom así. Luego hay series, por ejemplo, que me encantan también a nivel estético, Peaky Blinders, ¿no? Que me parece que es un poco lenta y que le parece un videoclip, pero a mí me parece que tiene una música muy guay y situaciones como mm, muy extremas, muy distintas, ¿no? Con personajes muy rotos. A mí eso me gusta, ¿no? Eh, mm, en España me hubiese gustado mucho trabajar con un personaje importante en Vis a Vis, porque me parecía que tenía una cosa con unos personajes buenísimos, con todo lo de, no sé si lo habéis visto, pero con todo lo de los vídeos que hacían como si fuesen vídeos caseros, con, no sé, me pareció como que estaba muy bien, muy bien. Eh, no sé, es que hay un montón, es que no, muchísimas. hay muchas. El otro día, es que no lo sé, es que hay un montón. Luego piensas eso, pues, una serie como Game of Thrones, pues también tiene que molar un montón, o sea, como hacer Kill Bill, la película Kill Bill, por favor, qué divertido, ¿no? O sea, como con acción, como, no sé, a mí me resulta muy difícil elegir una sola, elegir uno,
¿no? En todo en mi vida me resulta muy difícil elegir uno, un plato. ¿Cuál es tu plato favorito? Ay, no sé. Es que, Sí, yo también. Y no luego te sé. ¿Cuál dicen, es tu ¿cómo no playa vas a favorita? elegir? Y tú dices, pues que no sé, me gusta todo. O sea, Sí, sí. claro, claro. Mi novio me dice, es que no eres referencia. Cuando digo, es que me gusta, no sé, yo además me pasa también con los viajes, me gusta mucho viajar y entonces de repente ves una película que sucede en no sé dónde y en Sri Lanka, digo, "Ay, yo quiero ir a Sri Lanka", y de repente es como, yo no he estado en Estambul, me encantaría ir a Estambul y un día no sé qué, joder, quiero ir a Japón y un día, no sé, el otro día que pasó que dije, uy, pues a mí me gustaría ir allí y entonces dice, tú no eres referencia, a ti tú quieres ir a todos los sitios, comerlo todo, probarlo todo, tú no eres referencia, Pues es que contigo si no. no, ¿cómo? Hay que hacer las Claro. cosas. Claro, Me claro. pasa con los idiomas. Digo, quiero aprender alemán, me gustaría aprender chino, me gustaría aprender ruso. Es que me gustan los idiomas. Y entonces, como, claro, no hay referencia. Y me dicen, el alemán es feo. Digo, a mí me parece muy bonito. Y luego, el croata suena muy duro. Pues a mí me encanta. El ruso, muy. Yo me encantaría hablar ruso. El árabe, ¿no? Y yo no soy referencia. Yo también estoy así. ¿Te pasa también? Sí, quiero aprender todo, quiero muchos animales, siempre estoy diciendo, ay, quiero un perro, quiero un gato, quiero caballo, quiero un montón de cosas. Quiero un zoo. Y le digo, a ver, Lili, una cosa primero y luego te vas a la otra, porque si no, nunca. No, todo a la vez. Que como tengas el gato, el zorro, el lobo, la gallina, todo a la vez, va a ver, eso va a ser un documental de las dos, de eso, de un documental de National Geographic que te dan ganas de llorar, de ver ahí al león matando a la, no sé, a la gacela no sé qué, luego el elefante lisiado. Sí, no, no, definitivamente. Bueno, sí, esa pregunta fue difícil. Esta pregunta puede ser también, ¿qué A ver, papel te gustaría interpretar actoralmente? mira, me tengo que preparar esto. Yo creo que voy a tener que hacerme una lista. Mira, para que te hagas una idea, yo cuando tenía que hacer la carrera, que yo al principio no me atrevía a estudiar interpretación, yo me hacía unas listas de las carreras que me apetecían hacer. Entonces yo tenía filología, latín, matemáticas, ciencias exactas, ingeniero naval, eh, sí, ingeniero en telecomunicaciones, biología, ciencias del mar, filología inglesa, lengua y literatura, que la gente, o sea, que veía mis listas, mi familia me decían, pero a ver, y la gente decía, Todo, es que claro, es que me gusta la literatura, me gusta filología inglesa, me encantaría hacer matemáticas, química, que tenía, y claro, me costaba muchísimo decir qué carrera iba a estudiar, porque me gustaba tanto la química y las matemáticas como la literatura, traducción e interpretación también lo tenía. Eso, ingeniera naval, o sea. Horrible. También. Yo Entonces, también. ¿qué personaje me gustaría hacer? Bueno, pues a mí me gustan mucho los clásicos. ok, Me gustaría mucho los clásicos, me gustan mucho los clásicos, me gusta mucho Shakespeare. Entonces me gustaría hacerlos todos de todos. Shakespeare. Me gustaría hacer Hamlet. Me gustaría Hamlet. mucho hacer Hamlet. A mí me tocó para un ejercicio hacer el monólogo. Puta. No, 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 Sí, no. yo también lo hice una vez en un curso que nos decían elegir un monólogo y yo digo, pues yo hago Hamlet. Total, solo voy a poder hacer un curso. Porque ¿quién me va a llamar a mí para hacer Hamlet? Así Sí, complicado. Aunque bueno, he hecho de Sancho Panza una vez en una obra de teatro. ok, ok, ok. Entonces, William Shakespeare, muy bien. Ok, está a punto de estrenarse la serie de Netflix Feria. Y sabemos que No me no digas. puedes decir muchas cosas todavía al respecto, pero nos vamos a tratar de ir por encimita para que no nos metamos con ningún problema. Pero te voy a preguntarte, ¿cómo llegas a este proyecto? Llegué por un casting, mi representante, Lula Dualde, que es una diosa, una mujer, un referente, no solamente como representante, sino como persona, como mujer, como madre, como luchadora, es una gran maestra de vida. Me consiguió el casting, entonces pues yo lo hice. Y nada, al principio fue un confinamiento, lo hice un self-tape. Y bueno, pues así fue, hubo un proceso, luego hubo otro casting, hubo como varios
varias tandas de self-tape y presenciales, y al final tuve la suerte de que me llamaron. ¿Qué podemos ver dentro de la serie? ¿Cómo que qué podéis ver? ¿Cómo de qué se va a tratar? Sí, Pues Es nosotros que ya no- sabemos, pero para que la para gente la sepa. gente que pero es que- bueno, lo que se sabe es que es de una vida, o sea, en un pueblo pequeño hay de repente algo que les hace cambiar la vida mucho al pueblo y a las protagonistas, ¿no? Que son unas adolescentes de las que de repente tienen un tipo de vida y pestañean y tienen otro tipo de... O sea, y las circunstancias te han cambiado tanto. Entonces, para mí es una serie, tiene un punto oscuro, muy oscuro, ¿no? Y tiene un punto, es un poco thriller, pero thriller fantástico, ¿no? De época, porque no está hoy en día, con mucha fantasía, con mucho efecto especial. Entonces, con mucha fantasía me refiero, pues es un universo estético y de cosas que suceden que no es lo que sucede normalmente. No es una sitcom. No puedo decir que no es una sitcom. Cuando, Sí, Entonces, sí, cuando estábamos leyendo sobre la serie, me acordé mucho de Stranger Things. Se me vino. sí. Tiene un punto Stranger Things, sí, además tiene muchos personajes muy jóvenes, ¿no? Las protagonistas son jovencitas y está todo el grupo de los adolescentes y tiene esa cosa, ¿no? De misterio y de algo fantástico, ¿no? De que el mundo te cambia, que de repente el orden del mundo que conocemos es otro, claro. ¿no? Que Sí, lo que pensamos que son las cosas son otras, sí. ¿no? Entonces eso provoca un shock en todo el mundo, en el pueblo, en las niñas, en todo. Y luego también tiene algo muy que me recuerda a mí a Dark, que es Ok. otra serie que me encanta, que de hecho yo me decía, me encantaría trabajar en Dark, pues mira, ahora estoy en feria, que tiene algo muy parecido, es verdad. Yo siempre Sí. cuando veía la serie Dark, que además así aprendo alemán, que yo la escucho y ya empieza, Child, es tiempo. No, entonces tiene algo que es muy reto, ¿no? Porque actuar cosas tan con parámetros que no son las leyes de la naturaleza que conocemos, sino que son otras, pues es muy interesante, ¿no? Y, y también me recuerda también a eso, a Dark. A nosotros nos encanta, creo que es uno de nuestros géneros favoritos, el thriller con fantasía y todo esto, De de superhéroes. suspenso. Sí, exacto. Claro, aquí hay mucho suspenso, hay no es terror, porque no es que haya terror, es como Dark, que tampoco es terror, pero sí que hay peligro, todo el rato hay peligro. Entonces, todo el rato hay misterio de qué está pasando aquí, ¿no? Ok. Bueno, así seguimos por encimita. Sabemos que Feria transcurre en Andalucía por los años 90. Ujú. ¿Cómo fue trabajar en una serie que está basada en otra época? O sea, ¿cómo fue revivir la vestimenta, el estilo, la música? Mira, eso es maravilloso. Es estupendo. Además, mi personaje está súper bien creado. Bueno, es que el arte de esta serie, lo que es la decoración, el vestuario y el maquillaje, son una pasada. O sea, bueno, y la iluminación, que es que está todo muy bien. Es que, entonces, claro, de repente entras en los sitios y ayuda un montón porque el vestuario, todo que lo ves y todo antiguo, todo como de otra época, Te ¿no? trae Como, recuerdos, ¿no? De repente, ay, sí es cierto, ¿no? a mí me recuerda cosas de pequeña, ¿no? Como objetos. Cuando entré en el decorado de la casa de las protagonistas, yo miraba eso y me recordaba de pequeña a una casa de una amiga de mi madre, que tenía cosas que digo, si parece que las han... O sea, como ciertas cosas de decoración, claro, son modas, que como de repente dices, es claro, es que esto, es que yo me acuerdo de ver esto. Sí. Es que era como marca muchísimo la época, ¿no? Y el vestuario también está muy bien ambientada esta serie, muy bien, muy Es que bien. es impresionante de repente ver series que son hechas refiriéndose a otras épocas
y lo cuidado que tienen todos los aspectos. De repente te pones a ver series que pasaron que están basadas en los 80, que están basadas en los Películas. 60 películas, y dices, wow, o sea, de verdad, cuidaron cada aspecto que hay, o sea, Sí, cada vestimenta, vestuario, cada, la música, la escenografía, o sea, el ambiente, todo, y de repente es... sí, sí, sí. Me ¿Sabes? pasó también con la serie Miss América, Mrs. América, perdón. No sé si la habéis visto, maravillosa, es una miniserie de 8 episodios, bueno, maravillosa, que narra todo el movimiento feminista que empezó en Estados Unidos y todo el movimiento antifeminista hecha por mujeres. No, es maravillosa. Bueno, es que es maravillosa. Y claro, toda la ambientación de esa época, donde hay un montón de grupos de gente, mmm, que la época hippie, ¿no? Cómo iban vestidos, y a la vez toda la América, Estados Unidos, no América, Estados Unidos, como los conservadores, ¿no? Convencionales, con las mujeres, con los peinados, con los vestidos. Y esos dos mundos, ¿no? En un momento en el que de crisis, en el que no nos valen, las leyes de antes, no nos valen ¿no? ¿no? También toda la lucha también ¿no? de los negros y los afroamericanos y las mujeres afroamericanas también feministas, todo muy complicado. Entonces, está súper bonito porque hay algo en lo estético que también te narra, ¿no? Los hippies ya pasando de todo, de la forma de no ir encorsetados, ¿no? Y los otros todos como pues con sus trajes de color crema, sus peinados bien peinaditos y sus tardes de té con las mujeres, ¿sabes? Está guay. Siguiente pregunta. ¿Tienes alguna experiencia divertida que te haya sucedido en algún set de grabación? Pues sí, no sé, hay un montón de anécdotas, hay muchos momentos de, que se va el texto por un lado o que, ¿no? que hay una escena, a mí me pasa, le temo mucho, me hace mucha gracia, pero temo mucho cuando algo te causa risa y entonces ya no puedes mirar al compañero ni a nadie porque sabes que te va a causar risa y esa escena no es de risa para nada y no te puedes reír, pero va a llegar el momento de que es muy intenso y de lo intenso que es, das a decir la frase que ya te ha hecho risa y entonces ya no sabes. Estás como haciendo así, como a ver si no se te ve y te ríes quitándote de la cámara. Esos momentos que son muy graciosos y que me encantan, se temen mucho porque cuando los estás viviendo es como que te quieren morir porque están retrasando el rodaje y luego te hace gracia, ¿no? Eso sí, no sé, pero así, y de esos hay un montón, es que no se puede contar uno, es que de esos hay un montón. Ah, A lo mejor uno no más sé, reciente. a ver, uno más reciente. Mira, grabando una serie que estuve haciendo en agosto en Francia, había un momento en el que yo estaba dentro de la casa, también era de época y también estaba súper ambientada. Y yo estaba dentro de la casa con los niños y entonces había desaparecido mi hija y entonces mi marido se ponía a gritar su nombre en la calle. Entonces, claro, había un día que grabábamos el interior en un sitio, entonces el exterior estaba un poco cortado, pero no estaba cortado. No es como cuando grabamos a mi marido fuera gritando el nombre de la niña, ¿no? Sino que era dentro. Entonces, claro, yo estaba con dos niños pequeños que tenían 3 años, que hacen de mis hijos pequeños, y el que hacía mi marido se puso a gritar, María, María. Y en la propia calle empezó a salir la gente por las ventanas. Claro, porque de repente había un tipo gritando, María, Gritando. María, María, María. Entonces la gente pues se asomaba y ¿qué pasa aquí? Como, no, que no tiene que no. O no sé, también me ha pasado de ensayar una escena
en la casa o tal, y entonces de mucha violencia, de gritos, de tal, de no sé qué, no sé cuánto, entonces de repente abrir la puerta o asomarte a la ventana y entonces están los vecinos diciendo Todos los que hay un vecinos. hombre maltratando a una mujer, ¿no? O sea, hay alguien que está maltratando, o sea, de repente decir, no, no, que no llaméis a la policía, que estamos ensayando, porque digo, ¿a poco van a llamar a la policía? Y va a venir aquí alguien por maltrato, ¿no? A nosotros nos pasó eso cuando estábamos grabando mi video para mi canción. Ah, sí, es que ¿Qué pasó? los dos somos cantantes y uno de los videos que estábamos haciendo para un sencillo de ella, en el video yo era como el novio, como muy, pues que no lo maltrataba, pero era no me como, ponía sí, atención. como no, entonces, estábamos grabando en una feria de San Diego y en una de las escenas yo tenía que agarrarla del brazo y jalarla así muy molesto y iba con una cara y todo, pero pues la feria estaba llena de gente y la gente pues no sabía que estábamos grabando y de repente me ven a mí así todo enojado con cara así y la agarro así del brazo y la jalo y me la llevo y ella así de no, todo, y de repente la Una gente se queda muchacha así se quedó como, viendo y ¿qué le pasa a este tipo, no? Y ya que cortamos, de repente, no, 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 estamos grabando un es video. que después de eso corrimos a la cámara y ellos de, están grabando. Entonces, sí, todo está bien. Claro. Sí. Suele pasar, suele pasar. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, nos gustaría preguntarte, ¿qué consejos podrías darle a todos los jóvenes que quieren incursionar dentro del mundo de la actuación? Pues qué consejo. Yo creo que uno, que si quieren hacerlo, que lo hagan, que es el oficio más bonito del mundo y que, mira, una vez estaba en una cena con gente que no era del mundo del audiovisual ni del teatro y estaba hablando con un muchacho y me dijo que los actores, dice, ay, eres actriz. Los actores no me gustan porque son muy narcisistas, muy egocéntricos, están ahí como siempre con el posando y no, como que hay algo como muy de la imagen y muy superficiales. Y yo que en otra ocasión me hubiese puesto hecho una fiera y hubiese dicho, pero es que, ¿no? Me quedé así pensando y le dije, ¿sabes? Creo que sé por qué lo dices, o sea, entiendo por qué lo dices, te entiendo. Y es verdad que hay mucho de eso en este mundillo, pero como todos los mundillos, que cada mundillo tiene también su parte negativa y su pedantería. Pero digo, pero mi profesión consiste en cada vez ponerme en la cabeza de gente que no necesariamente piensa como yo, que no necesariamente haría las cosas como yo las hago. Mi profesión consiste en leer a Shakespeare, que es un genio de lo humano y de la psicología humana, en leer a Lorca, en leer a Tennessee Williams, en leer a O'Neill, en leer, no sé, guiones, en ver películas y teatro, digo, mi profesión consiste en entender lo humano. Digo, entonces, si dejas un poquito de lado la parte del ego y de, bueno, también es complicado porque nosotros vivimos de nuestra imagen, depende de nuestra imagen, depende de los seguidores que tengas, depende de, es decir, que hay todo, somos un producto también, ¿no? Pero si dejas un poco de lado eso, y nuestra profesión es una disciplina de conocimiento y es una disciplina de conocimiento humano. Entonces, yo el consejo que daría es que valoraran eso, que intentaran leer, ver, aprender, mirar, escribir lo máximo posible y que les sirviera porque si lo utilizas la profesión para aprender, vamos a ser abuelitos sabios. Sí, vamos a tener nuestras anécdotas. Y vamos a saber de humanidad y vamos a saber un curso
Es un curso infinito y de largo recorrido de psicología humana. Entonces, bueno, pues hay gente que se dedica a otra cosa, pero nosotros nos dedicamos a pensar y a sentir como piensan y sienten humanos que no necesariamente somos nosotros. ¿Cuánta gente en su día a día se pone a pensar en la cabeza del otro? Entonces, yo creo que nuestra profesión sí lo llevamos a nuestra vida y cuando nos enroscamos en cosas y nos pasan cosas, nos aprendemos a ponernos en la cabeza del otro como nos ponemos en la cabeza del otro cada vez que tenemos que interpretar a alguien, creo que humanamente nos va a hacer personas sabias y empáticas. Definitivamente, estoy. Así que lo aprovechen. Pues, Sauce, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un honor para nosotros poder platicar Claro que contigo, sí. conocer tu trayectoria. Espero que te lo hayas pasado bien. Y Sí. pues tienen las puertas abiertas aquí del programa para lo que necesites y estaremos muy ansiosos de poder ver Feria cuando se estrene en Netflix. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Ya sabéis que yo no soy referencia, así que no cuenta, pero sí, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Pues nos vemos, te mandamos un fuerte abrazo. Ojalá poder ir pronto a México. Abrazo, España, nos vemos. Chao.